Hola a todos. En este video les voy a explicar la verdad del país tailandés. Si usted planea viajar para ver los paisajes y disfrutar de la comida y si solo está de paso todo bien, pero si usted planea viajar a Tailandia o contempla la posibilidad de estar en el país tailandés durante un periodo largo, ya sea por cuestiones laborales o cuestiones sentimentales, le vendría bien saber que Tailandia es el país con leyes muy duras sobre la crítica a la monarquía. En Tailandia existe un fanatismo extremo sobre el fallecido rey que se llama Bhumibol Adulyadej y sobre sus actos de ayudar al pueblo tailandés durante los períodos del siglo pasado. Hay muchas cosas que se le pueden agradecer. Un ejemplo es el ayudar a su pueblo construyendo escuelas y ductos y sistemas de regadío en las ciudades donde hacía falta infraestructura en aquel tiempo a mediados del siglo XX. Hasta aquí todo bien y se entiende el porqué del pueblo tailandés se siente agradecido y siente afecto por su rey, y es comprensible que amen a su rey. Pero ¿cómo este rey tomó el poder? ¿Qué circunstancias fueron las que lo proclamaron rey? Vamos a partir sobre este punto y abordar el tema. Ananda Maidol, hermano mayor de Bhumibol Adulyadej, estaba a punto de recibir el trono cuando, en la mañana del 9 de junio de 1946, Ananda Maidol, de 20 años, rey Rama VIII de Siam, recibió un disparo en la cabeza y murió en su habitación, en el edificio Varompiman Hall del complejo Grand Palace de Bangkok. Más tarde ese día, su hermano de 18 años Bhumibol Adulyadej fue proclamado rey Rama IX. A los pocos minutos de la muerte de Ananda, la escena del crimen fue manipulada deliberadamente para ocultar la evidencia de lo que realmente ocurrió. Aquellos que estaban en el salón Varompiman esa mañana nunca revelaron públicamente la verdad de lo que pasó, y solo uno de ellos seguía vivo hasta hace poco: el propio rey Bhumibol. Parece probable que nunca sabremos lo que pasó, y se llevó su secreto a la tumba. La investigación oficial de la muerte de Ananda consideró tres posibilidades: que fue asesinado, se suicidó o se suicidó accidentalmente. La investigación excluyó deliberadamente una cuarta posibilidad: que Ananda fuera accidentalmente fusilado por otra persona. Esta cuarta posibilidad es la verdad. Ananda Maidol fue baleado y asesinado por su hermano Bhumibol. Parece inconcebible que el asesinato fuera premeditado. Fue un terrible trágico accidente o aberración, y ha perseguido a Bhumibol Adulyadej desde entonces. Bhumibol está claro que ha sufrido toda una vida de vergüenza y tristeza por lo que sucedió esa mañana en 1946. Muchos tailandeses creen que la verdad debe permanecer enterrada, porque revelarla ahora solo causará más dolor. Pero Tailandia del siglo XXI está atascada en una crisis agonizante debido a la negativa de poderosas facciones entre la élite para permitir un debate abierto y honesto sobre el pasado del país y sobre su futuro. A pesar de la destrucción de pruebas, y el hecho de que los involucrados mintieron sobre lo que pasó, es posible reconstruir cómo Ananda murió. El primer punto clave es que no hay ninguna posibilidad creíble de que un asesino desconocido se coló en el Gran Palacio esa mañana, tomó la pistola automática Ananda Colt 45 de su armario de cabecera, le disparó en la cabeza y se escapó, sin ser visto por nadie. El asesino solo puede haber sido alguien en el salón Varompiman. Hasta este punto hay que ponernos en el lugar de los monarcas tailandeses, y pensar que cualquier impacto que pudiera tener un evento similar, sería negativo para el país en cuestión, y más aún saliendo de una guerra mundial. Teniendo en cuenta que el mundo era muy diferente en los años 40 y 50 con los problemas que estaban a punto de surgir con la muerte de un rey, era algo no esperado para el pueblo tailandés. Inmediatamente después de la muerte de Ananda, se supuso ampliamente que se había suicidado. La gran asamblea de príncipes y políticos que se reunieron en la sala Varompiman después de la muerte de Ananda no pasó mucho tiempo discutiendo si había sido asesinado por un intruso, como seguramente habrían hecho si hubiera sospechas genuinas de que así fuera, pero en cambio se preocupó de cómo explicar la muerte de Ananda al público.
La madre de Ananda le suplicó a Pridhivanonjong, el estadista de inspiración que era primer ministro de la época, declarar que el tiroteo fue un accidente autoinfligido en vez de suicidio. En parte para preservar el prestigio real, Pridhi y el gobierno cumplieron, y siguieron sus órdenes al pie de la letra. Pero la historia de que Ananda se suicidó por error nunca fue remotamente plausible. El Colt 45 es una pistola relativamente pesada, que pesa más de 1 kilogramo cuando está completamente cargada, y para ser disparado requiere una presión considerable para ser colocado no solo en el gatillo, sino también simultáneamente en un panel de seguridad en la parte posterior de la culata. Las posibilidades de que Ananda hiciera esto por accidente, mientras que la pistola le apuntaba a la frente, eran extremadamente pocas. Además, el arma fue hallada al lado de la mano izquierda de Ananda. Pero él era diestro. También la evidencia parecía sugerir que Ananda estaba acostado sobre su espalda cuando le dispararon. Y no llevaba puestos sus anteojos, sin lo cual su visión era espantosa. Parecía apenas creíble que Ananda hubiera estado jugando con su Colt 45 mientras estaba acostado sobre su espalda y sin sus gafas. La tarde del miércoles 28 de septiembre de 1948 comenzó el juicio por homicidio del rey Ananda. Perou Patamasarin, Chit Singaseni, y el ex secretario real Chalieu Patumros fueron acusados de conspirar para matar al rey en una trama planeada por Pridhi. El juicio y las apelaciones duraron más de 6 años. Bhumibol sabía que Perou Patamasarin, Chit Singaseni y Chalieu Patumros no tenían nada que ver con el asesinato de su hermano. Sin embargo, no hizo nada para salvarlos. Los 3 hombres fueron ejecutados en febrero de 1955 por un crimen que no cometieron. Bhumibol, quien tras la muerte de su hermano, oficialmente, el nuevo rey de Tailandia regresaba a Suiza para completar sus estudios en la Universidad de Lausana, tiempo después regresó brevemente a Tailandia en marzo de 1950 para la cremación de su hermano, su coronación formal y su matrimonio con Sirikit Kitiyakara. Salió el 6 de junio, pocos días antes del aniversario de la muerte de su hermano. A finales de 1951, por fin regresó a Tailandia para asumir sus funciones como rey. Bhumibol ha cambiado su historia sobre cómo Ananda murió varias veces. En los días inmediatamente posteriores a la muerte de su hermano, insistió vehementemente en que era un accidente. En una entrevista para el documental de la BBC, Soul of a Nation, difundido en 1980, Bhumibol dio una respuesta curiosamente evasiva, describiendo el asesinato como un misterioso asesinato, que fue cubierto por figuras poderosas desconocidas en Tailandia y en el extranjero. A continuación te mostraré el fragmento de la entrevista donde le preguntan sobre su hermano. When David Lomax asked him about his brother's death, he found the question most distressing. After so many years now, how do you believe that your brother died? The investigation provided the fact that he died with a bullet wound in his forehead. And this thing is, it was proved that it was not an accident or not a suicide. One doesn't know. But what happened is very mysterious, because immediately many of the evidence was just shifted, and then because it was political, so everyone was political, even the police were political. So it is a fact of that is not very clear.
I only know what happened. When you yourself, you yourself were there and you ran along when they were in court. When I arrived, he was dead. Many people wanted to advance not theories but facts to clear up the affair. They were suppressed, and they were suppressed by influential people in this country or in the international politics. Mourning for the past king. Una teoría, propuesta por William Stevenson, en una biografía del rey Bhumibol publicada en 1999, el rey revolucionario, dice que fue el notorio comandante japonés de guerra Tsujima Sanobu quien mató a Ananda en un intento por retener la influencia japonesa en la posguerra de Tailandia a través de Phibun. La teoría sería fácilmente descartable salvo que el autor William Stevenson tuvo entrevistas privadas y sin precedentes con Bhumibol. Aún así, los especialistas de Tsuji rechazan la teoría, argumentando que ni siquiera estaba en Tailandia en ese tiempo. En lo personal a mí me parece que el rey mató a su hermano accidentalmente y después no supieron cómo actuar y las consecuencias las sufrieron las personas que trabajaban para la familia real. Hay que tomar en cuenta el año que era, las decisiones y las personas implicadas podían vender información, para bien o para mal, se podían utilizar argumentos para desestabilizar un país entero, y la solución más simple fue eliminar a todos los testigos. Tal vez en cierta medida esa fue la razón por la cual en los años 50 y 60 y 70 fue en aumento su bondad, para intentar llenar aquel hueco que dejó ese día en donde mató a su hermano por accidente. La información sobre este tema es muy compleja, existen muchos memorándums tanto como ingleses y americanos en los cuales se da a entender que en efecto el rey mató a su hermano por accidente. Otro aspecto importante es que a la mayoría de tailandeses no les agrada indagar en estos temas de la monarquía, ya que está penado por la ley en aquel país. Yo personalmente pienso que es fundamental tener una mentalidad en la cual cuestionemos e investiguemos qué ha pasado, y en este caso en su momento fue decisivo para un país. Imagina cómo hubiera sido el mundo de haber ejercido su reinado Ananda, tal vez Tailandia estuviera peor, o tal vez estuviera mejor, nunca lo sabremos, y nunca sabremos por qué lo mataron. También es curioso cómo otras monarquías del mundo no tienen ese tipo de leyes a diferencia de las leyes tailandesas sobre difamación. Existen ciertos libros prohibidos en Tailandia a los cuales si hablas de ellos dentro de Tailandia o si alientas a la población a leerlos te pueden meter a la cárcel. Curiosamente son libros donde se anima al público a pensar desde los dos puntos de vista. Una frase con mucho de verdad en esta vida es: el conocimiento es poder, y este tipo de conocimiento no le gusta al gobierno tailandés, ya que son cuestiones fundamentales en la formación de su cultura, y tal vez muchos tailandeses se sientan ofendidos por estos temas, y no se les debe de culpar, ya que la gran mayoría de los tailandeses han crecido localidades donde constantemente, día a día, se les bombardea con propaganda del rey, lo cual obviamente lleva a una persona expuesta a esa propaganda, va a intentar defenderla ante cualquier anomalía que se le presente, pero también existen los tailandeses que se dan cuenta de la situación, pero ese tipo de personas se quedan en silencio, por la sencilla razón de exponerse a la cárcel si dudan de su gobierno. Le pondré un ejemplo para que me comprenda, tal vez no me está entendiendo. Hace no mucho tiempo, hubo un hombre que posteó en Facebook un comentario ofensivo sobre la mascota del rey. Sí, lo ha escuchado bien, el hombre posteó en Facebook un comentario sarcástico sobre la mascota del rey, y ahora esa persona está en la cárcel por alrededor de 30 años. Se lo voy a intentar decir de una manera más fácil: mientras menos educada esté una población, será más fácil de manipular, y esto aplica para cualquier población, en cualquier parte del planeta Tierra, existe la gente con buenas intenciones y la gente con malas intenciones, de eso no nos salvamos ningún ser humano.
Pero en Tailandia existe un control social tremendo respecto a estos temas. Y por supuesto que es un lugar muy bonito para ir de vacaciones, pero el gobierno tailandés no quiere que los turistas vayan a sacar de la burbuja a su población. Porque según ellos, son el mejor país del mundo, el país de las sonrisas. También es sabido que los plebeyos no pueden tocar a los miembros de la familia real bajo pena de muerte. Ni siquiera para salvarles la vida. Es difícil de creer, pero solo hay que ver el caso de la reina Sunanda Kumariratana, una de las 4 esposas y de las 96 mujeres de un rey tailandés del pasado, Chulalongkorn, que, tristemente, la reina Sunanda, se ahogó con su hija al caer de un barco ante la mirada de los plebeyos. Con un poco de suerte, alguno de ellos captó la ironía. Aún hoy se pueden ver muestras de estos pasados tiempos en el lenguaje. Por ejemplo, el pronombre personal yo en tailandés, para hombre, es pon, que significa literalmente pelo de la cabeza y que es la forma en la que un plebeyo se muestra ante la monarquía, con la cabeza gacha. La postración está a la orden del día, aunque fuera abolida por Chulalongkorn. Se considera que se hace de forma voluntaria. Además, Phom es el yo formal, pero hay un modo más formal aún, utilizado únicamente en documentos o en el lenguaje monárquico tailandés, que es toda una lengua, muy lejana al pueblo, ejemplo perfecto de estas grandes diferencias jerárquicas. Esta forma es Ka, Fa, Yao. Una palabra compuesta que literalmente se traduce como, esclavo del rey. Evidentemente ligado a la riqueza. La educación. Ir a diferentes colegios marca una gran diferencia. Una vez más me veo obligado a comparar, y en el caso de los colegios es tan triste como en los países de habla hispana, en mi caso, Ecuador. Sin embargo, la situación con las universidades es un tanto peor como consecuencia de seguir una jerarquía, ranking, de importancia tal como en Estados Unidos, por lo que algunas universidades abren puertas mientras que cierran las de otras, como la prístina y sacrosanta Universidad de Chulalongkorn. No sería horrible si no fuera porque el precio en las universidades está sospechosamente ligado a la posición en el ranking. Por último y para despedirme, debes de tener cuidado cuando miras la dimensión jerárquica de los pueblos de Tailandia, que ha sido introducida por el sistema educativo recientemente, un sistema dañino que convierte a las personas en ovejas, mientras que la tradición real era más vívida. Porque el Sangha es de hecho un auténtico sistema democrático formado por Buda hace 2600 años. Cuando te unes al Sangha eres igual a todos, seas un ladrón o un hijo de rey, sois todos iguales. La fraternidad es la llave del Sangha y todos trabajan juntos para liberarse de la avaricia, el odio y las falsas ilusiones. El Sangha ha sido el modelo de los pueblos. Buda nos enseña esencialmente a ser escépticos, incluso a no creer en él mismo, animándonos a discutir, hablar y debatir de una forma no violenta, algo básico para la democracia. Pero estos valores han sido eliminados por dictadores, desde el 47, el 57, con la ayuda de Estados Unidos, porque los Estados Unidos entienden que el budismo es peligroso para la globalización y el mercado, peligroso para la competición, porque en el budismo aprendemos a ser felices y a usar la compasión en vez de la competición. Se han arrancado nuestras raíces en los últimos 50 años y no es demasiado tarde para volver a ellas. No se trata de ser comunista ni de ser capitalista, se trata de ser un buen vecino, una buena persona, tener conciencia propia sobre el por qué estamos aquí e intentar ayudar a todas las personas con nuestros actos, ya sean actos sencillos o actos complejos. Si te gustó el video, házmelo saber, gracias y hasta la próxima.